crucecita en el río allá por Viedma, en donde nunca pasa tanto el tiempo. Vos caminabas. Tanto la capital de la provincia de Río Negro, Viedma, como la ciudad de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, muy próxima a Viedma, tiene origen común que dio comienzo el 22 de abril de 1779 con la fundación del fuerte y población Nuestra Señora del Carmen por don Francisco de Viedma y Narváez. En febrero de 1779 había sido enviado a explorar aquel río el piloto Basilio Villarino en el bergantín Nuestra Señora del Carmen, siendo el primer hombre que cruza la barra del Río Negro. Hasta el 22 de abril de 1779 estuvo don Francisco de Viedma recorriendo el Río Negro aguas arriba en busca del terreno más adecuado para el asiento del fuerte. Lo encontró a una distancia de 6 o 7 lagunas de la desembocadura y a unos 100 metros del río por la parte sur, es decir, en el lugar donde actualmente se levanta el edificio del Centro Municipal de Cultura de Viedma. Los grupos colonizadores comienzan a llegar el 2 de abril de 1779, procedentes de León, Galicia, Asturias y la Maragatería. De allí que a los nacidos de Patagones se los llama maragatos. Estas familias iniciaron una vida dura y penosa, especialmente por la enorme distancia que los separa de todos los centros poblados. La agricultura, la ganadería, la sal, la grasa, el pescado, la harina, la carne salada, los lobos marinos, el cuero, los jamones, fueron sus fuentes de recursos. Los primeros años del fuerte fueron de mucho sacrificio y si bien en un primer momento las autoridades se mostraron interesadas en fomentar el desarrollo del mismo, pronto todo se transformó en promesa incumplida. El aislamiento y la marginación marcaron un periodo de penuria y sufrimiento para los primeros colonos que pese a todo no claudicaron y con asedio espíritu continuaron su obra. En 1783, el mismo virrey recomendó el levantamiento de los asentamientos patagónicos por considerarnos onerosos para la corona. El fuerte fue reducido a la categoría de puesto militar y el apoyo fue prácticamente suspendido. En 1791, el nuevo virrey Márquez de Loreto reconsidera la situación y da nuevo empuje al fuerte. No obstante, las dificultades en las comunicaciones y el estado de aislamiento que vivían conspiró en su contra y la situación fue agravándose al punto que sus modestas viviendas fueron destruyéndose y llevaron a sus habitantes a vivir en cuevas cavadas en las barrancas, lo cual significó que les pusiera el apoyo conocido. Por todo esto, los colonos del siglo XVIII en el fuerte de Carmen siguieron utilizando estas cuevas hasta fines del siglo XIX por las familias de bajos recursos. Carmen de Patagones es, como verás, más antigua que Viedma, habiendo sido puerto corsario y el escenario de batallas. En los comienzos, la actual capital de Río Negro fue sucesivamente denominada Barrio Sur y Mercedes de Patagones, hasta que el coronel Álvaro Torres, gobernador entonces del territorio patagónico, le impuso el nombre de su fundador. Nacida de la misma cuna, a la orilla del majestuoso Río Negro, el 13 de junio de 1779, el fortín debe trasladarse a causa de una fuerte sudestada e inundación que duró apenas media hora, y con la misma rapidez que entró, la marea volvió a bajar el río, dejando gran desolación y obligando a mudar la localización a la margen izquierda del río. El 19 de junio comenzó la operación de trasladar toda la banda norte. En 1826, el país se enfrentaba a una guerra con Brasil y sobrellevaba un bloqueo al puerto de Buenos Aires, por lo que el puerto de Patagones se convirtió en la base de operaciones de las naves corsarias que trabajaban para el gobierno argentino. Esta situación dio a Patagones un notable impulso por cuanto a la actividad económica basada en la agricultura y la ganadería. El comercio con Buenos Aires y el exterior aumentaron y pronto mejoraron las condiciones, con un aumento en la demanda de mano de obra, lo que daba a la zona una gran movilidad y una perspectiva de un futuro promisorio. El investigador y naturalista francés Alcides d'Orbigny
recorrió la zona de Patagones en 1829 y a modo de reseña en sus escritos de viaje nos cuenta: Llegué finalmente frente al establecimiento situado al norte sobre las barrancas y sus laderas, que presenta un conjunto irregular de casitas diseminadas a distintas alturas sobre la pendiente en medio de arenas, dominadas por un fuerte en ruinas, que a lo sumo podría servirnos como defensa contra los indios. En la barranca vi algunos agujeros practicados por excavaciones que fueron moradas de los primeros colonos españoles de estas comarcas, así como otras que vi en el camino. Lo que también, al sur del río, vi algunas miserables casitas cubiertas por rastrojos. Lo que me agradó mucho fue ver en la campaña un grupo de tiendas o toldos de distintas tribus de los indios amigos, así casi todos nacidos en Patagones, tehuelches o puelches. Desde fines de junio de 1899, los habitantes de Viedma, bajo las órdenes del ingeniero Scheroni, construyeron un terraplén de defensa en la gran lomada de El Molino. Esta limitaba las partes bajas del Juncal, pero ya en los primeros días de julio vieron la dificultad de contener la inmensa masa de agua de la laguna del Juncal, que aumentaba de volumen a cada instante, lo que no obstaba para que a pesar de todo se confiara aún en un próximo descenso, más las noticias que se recibían de la región cordillera continuaban siendo alarmantes, confirmándose el temido peligro de ascenso de las aguas del río frente a Viedma y Patagones. El 16 de julio, la entonces calle San Juan, hoy calle Sarmiento, estaba ya cubierta por las aguas. El 19 de julio cede el terraplén del Molino y las aguas se volcaron sobre Viedma en aluvión formidable, siendo contenidas por el segundo terraplén que se había construido en sus inmediaciones. En la mañana del 20 de julio fue destruido ese segundo terraplén. Las aguas inundaron la plaza de la Gobernación y en menos de una hora quedaron cubiertos los edificios públicos y hasta una altura de 1 metro. En 1878 logra Viedma una situación de privilegio, cuando el gobierno nacional crea la Gobernación de la Patagonia, designado capital a la ciudad de Mercedes de Patagones, que en 1879, y por decreto de su gobernador, don Álvaro Barros, cambia su nombre por el de Viedma, en homenaje a su fundador. En octubre de 1884 se promulga la Ley de Creación de Territorios Nacionales, dividiendo la gobernación de la Patagonia en los territorios nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En 1914 se inaugura el muelle sobre el Río Negro. En los años 30 se inauguró el puente ferrocarretero, habiendo oficiado de atracadero de embarcaciones y balsas que transportaban de Patagones a Viedma las mercancías que llegaban en los barcos al puerto Maragato. El 22 de noviembre de 1922 llegó a Carmen de Patagones el primer tren remolcado por la locomotora La Maragata, hoy convertida en un monumento histórico. El territorio de Río Negro es declarada provincia en 1955. Al otro lado del río, el día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro.